Universidad Virtual del Estado de Michoacán, licenciatura Herbolaria y Fitoterapia, cuatrimestre séptimo, asignatura Fundamentos de Citopatología, unidad 2, Fundamentos de Inmunología Humana, actividad 1, Naturaleza de los antígenos y anticuerpos, tutor químico farmacobiólogo Arturo Silva Moreno, alumno Henry Charles Almazán García del grupo 01, matrícula 183044. Un anticuerpo es una proteína que se elabora por las células plasmáticas por una respuesta causada por un antígeno. Un anticuerpo solo se puede unir a un antígeno determinado. Esta unión tiene como propósito para destruir al antígeno. Los anticuerpos destruyen a los antígenos directamente, algunos de ellos. Otros facilitan el trabajo de los glóbulos blancos para la destrucción del antígeno en cuestión. Un anticuerpo es un tipo de hemoglobina. Buenas noches, tutor químico farmacobiólogo Arturo Silva Moreno, compañeras y compañeros de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM. Soy el alumno Henry Charles Almazán García con matrícula 183044. En este video se hablará sobre la naturaleza de los antígenos y anticuerpos el día 12 de noviembre del 2023. La naturaleza de los antígenos y anticuerpos. Los términos antígenos, inmunógenos y aptenos hacen referencia a la respuesta inmunológica adaptativa, ya que se trata de los inductores de tal respuesta. Antígeno es cualquier molécula que se une a los receptores de los linfocitos T y B. Inmunógeno es más amplio, ya que además de interaccionar con los receptores, esta molécula es capaz de generar una respuesta inmunológica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B. La mayoría de los antígenos son moléculas extrañas que, aunque existen propias, son solubles y particulados. Son biológicas como proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos y las diferentes combinaciones de estas macromoléculas, por ejemplo, glucoproteínas y glicoproteídos. Las principales funciones es una respuesta inmunológica, es brindar la protección mediante el sistema inmunológico contra virus, bacterias, parásitos, etc. Los antígenos se dividen o clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. Los naturales se encuentran en la naturaleza, provienen de microorganismos, células de animales, alimentos, artrópodos y pólenes. Los artificiales son resultado de la unión de una proteína inmunogénica que se conoce como acreedora, como un apteno, y se utilizan en experimentación y diagnóstico. Y los sintéticos se generan mediante síntesis químicas, por regular son polipéptidos que se manejan en gliptópsidos y proteicos. Su principal uso ha sido como vacunas sintéticas. Los artificiales son naturales modificados, se pueden hacer medicamentos, vacunas, sustancias químicas y los sintéticos generados en laboratorio también para medicamentos, vacunas y sustancias químicas. Otra forma de clasificar los antígenos se basa en su dependencia de linfocitos T para activar linfocitos B. De tal forma se consideran timo-independientes y timos-dependientes. Los antígenos T activan los linfocitos B sin la cooperación de los linfocitos T. Los TD son proteínas que activan linfocitos B foniculares en órganos linfoides secundarios, lo que genera la reacción del centro germinal. Y los TD se caracterizan por generalizar linfocitos B de memoria. En el switch cambio de clase de IMG, IMG, IE y IgA con mayor afinidad por el AGTD y las células plasmáticas de la larga vida. Tenemos antígenos T dependientes e independientes. Los antígenos T dependientes requieren de estímulo de célula T para la producción de anticuerpos. Antígenos proteicos inmunológicos en menores de 2 años generan memoria inmunológica robusta y los independientes no requieren estímulo de célula T para la producción de anticuerpos. Polisacáridos capsulares no homogénicos en menores de 2 años no generan memoria inmunológica robusta. De acuerdo con la distancia fijogénica entre el antígeno y el organismo en que se encuentra, los, los antígenos también se clasifican en autoantígenos, aloantígenos y xenoantígenos. Esta clasificación se emplea fundamentalmente en el área de la autoinmunidad y en los trasplantes. Los autoantígenos son aquellos que son propios y que, por lo tanto, no son reconocidos como extraños. Los aloantígenos son antígenos provenientes de la misma especie, pero de distinto individuo. Y los exoantígenos provienen de individuos de una especie diferente, como es el caso del trasplante de una válvula cardíaca porcina en un humano. Continuando con la clasificación de los antígenos, de acuerdo a su origen, sexoantígenos, aloantígenos, autoantígenos, de acuerdo a cómo son vistos por los linfocitos, antígenos conformacionales y antígenos secuenciales. Para que un antígeno pueda inducir una respuesta inmunológica adaptativa, debe tener ciertas características físicas y químicas generales. También influye en la inducción de la respuesta factores inherentes al individuo, como su estado nutricional y su fondo genético. Además, la vía y las dosis de inmunización. Reconocerlo como extraño, tamaño molecular, composición química y complejidad, constitución genética, la edad, dosis, ruta de antígeno. Existen excepciones a la regla de extrañeza, ya que es posible que antígenos propios se vuelvan extraños y por ello sean inmunogénicos. Cuando esto sucede, se habla de ruptura de la tolerancia y la autoinmunidad. Se provoca enfermedad autoinmune cuando en el caso de la diabetes insulodependiente o la enfermedad de Graves.
Los determinantes antígenos o epitopos son las regiones de un inmunógeno que interaccionan con el sitio activo o paratopo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y los anticuerpos. Por lo anterior, no todo el inmunógeno reacciona a una, sino el epídoto. Los epítopos secuenciales continuos o lineales, los epitopos ocultos, el epitopo inmunodependiente, el epitopo inmunosilencioso y los epitopos conformaciones o discontinuos. Anticuerpos. También se les llama inmunoglobulinas debido a que migran con la fracción gamma de los componentes del suero. Son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales. Los anticuerpos brindan protección específica contra los microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de forma natural o artificial. Las funciones biológicas de los anticuerpos son bloqueo, opcionación, fijación de complementos, etc. En algunos individuos susceptibles a los cuerpos pueden producir patógenos de varias enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos son los componentes básicos de la unidad humoral, que es el reconocimiento de antígenos extraños dentro del organismo por células B a través de su receptor de membrana. Estas moléculas proteicas funcionan como receptores de la superficie de los linfocitos B y su interacción con el antígeno induce la activación y función del linfocito, lo cual concluye con la secreción del anticuerpo de clase G, que viene siendo la respuesta primaria. Los encuentros posteriores con el mismo antígeno inducirán la producción y secreción de anticuerpos de clases IgG, IgA y IgE, que es la respuesta secundaria. Con los humanos existen 4 subclases: IgG, IgG1, 2, 3 y 4, y 2 subclases: IgA1 y IgA2. Un anticuerpo monomérico está formado por las 4 cadenas polipépticas pesadas y 2 cadenas ligeras. Los residuos de los aminoácidos con las terminales de las cadenas HL varían de manera importante. La existencia de células plasmáticas de larga vida y la generación de nuevas células plasmáticas a partir de linfocitos B de memoria permiten mantener los títulos de anticuerpos séricos a niveles constantes por tiempos prolongados. Las concentraciones séricas de hemoglobina se alteran en pacientes con insuficiencias, enfermedades hepáticas y renales, infecciones agudas y crónicas, varios tipos de cáncer, incluido el mieloma múltiple y algunas enfermedades autoinmunes, por lo que la atención de estas concentraciones es un valioso auxiliar en el diagnóstico clínico. La investigación en esta área producirá una nueva generación de anticuerpos monoclonales terapéuticos con mayor efectividad, seguridad y versatilidad. Como conclusión, un antígeno es cualquier sustancia extraña que cuando entra al organismo va a provocar una respuesta inmunitaria, con esto la estimulación de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se forman por 4 cadenas polipépticas unidas por medio de puentes de sulfuro. 2 cadenas se unirán pesadas y las otras 2 ligeras. Cada una de estas cadenas incluirá una región variable, donde su secuencia de aminoácidos es muy peculiar a cada anticuerpo. También se incluirá una región constante con la misma secuencia de sus anticuerpos. Por su atención, muchas gracias. Dejo en la última diapositiva o en la parte del video las referencias donde se pueden consultar lo aquí hablado y dicho. Muchas gracias por todo y me despido de ustedes. Gracias.